Buenas tardes amigos, este es el programa El Montonero Conversa, un programa de conversación, de diálogo con políticos, intelectuales y personajes de la vida pública en general. El día de hoy estamos con el constitucionalista Natalia Primo, con quien en primer lugar vamos a abordar este tema, este amague de conflicto de poderes que ha existido entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Buenas tardes, señora Primo, ¿cómo está usted? Qué gusto, Víctor Andrés. Un placer estar contigo como siempre. Bueno, ha habido un conato de conflicto de poderes. El presidente del Congreso envió una carta invitando al presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, invocando el artículo 130 y el 135 para que presente su política general de gobierno. El señor Ceballos respondió de una manera extraña, señaló que el Consejo de Ministros preexistía al Congreso y que por lo tanto no estaba en cuestión el tema de la confianza. Se levantaron sombras, nubarrones, pero felizmente la sangre no llegó al río. El día de hoy el presidente del Consejo de Ministros ha señalado que el jueves 28, si no me equivoco, a las 10 de la mañana estaría presentándose en el Congreso. ¿Cuál es el trasfondo constitucional de este amague de conflicto? Bueno, yo creo que hay un poco de confusión, porque no te olvides, Víctor Andrés, que la figura de la disolución del Congreso y que lleva por el terreno parlamentario y la elección del nuevo Parlamento, desde la entrada en vigencia de la Carta del año 93, y nunca ocurrió el año con la Carta 79, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, la Constitución tiene dos artículos, uno que es genérico, uno que es, mejor dicho, que es de aplicación ordinaria y uno de aplicación excepcional. De aplicación ordinaria, es decir, está el Congreso en funciones y se produce un cambio de gabinete. Entonces, el artículo 130 dice, bueno, muy bien, se produce el nuevo cambio de gabinete, juramentado el presidente del Consejo de Ministros con su gabinete, tiene que concurrir al Congreso entre los 30 días de haber juramentado a exponer al Parlamento la política general del gobierno, ¿no? Y decir cuáles son las primeras medidas que requiere para su gestión. El presidente hace la confianza del Parlamento. Ojo que la redacción de este artículo está en sentido positivo, ¿no? Pero, por el contrario, vamos a ir en la norma excepcional, que está en el artículo 135. En este caso, ya no estamos ante un Consejo de Ministros que acaba de juramentar, ¿no? Que no tiene 30 días en el cargo, no. Estamos ante un Consejo de Ministros que ya tiene más de 4 meses, en el nuestro 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Constitución? Dice, reunido el nuevo Congreso, o sea, ¿qué es lo que debe hacer el nuevo Congreso? Ni bien se instala, puede, miren, a diferencia del anterior, cómo está redactado en forma negativa, dice, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza. Después de que el presidente del Consejo haya expuesto al Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Bueno, porque lo que busca la Constitución es que, recuperada la institucionalidad, o sea, nuevamente instalado el Congreso, lo primero que tiene que hacer quien ha estado legislando por sí y ante sí, usando facultades del Parlamento, es rendir cuenta. Bueno, y entonces el Congreso puede censurarlo o negar la confianza. Eso es. Hay un juicio político, ¿no? Así es. En la carta que le envía el señor Merino al señor Ceballos, se invocan los dos artículos, el 130 y el 135, y también se habla del interregno parlamentario, es decir, es la época en que el gobierno, el Ejecutivo ha gobernado a través de decreto de urgencia, explicar el interregno parlamentario. Y hay un elemento más, se plantea una sesión presencial. Eso me parece muy significativo porque bajo el amparo del estado de emergencia y las medidas de excepción
de una u otra manera muchos aspectos de la Constitución, de las garantías constitucionales, como que han estado en suspenso y congeladas por aceptación de todos, porque todos teníamos que encontrar una manera, un camino, ¿no? ¿Algo de eso hay, cree usted? Mira, yo la verdad que veo bastante noticieros internacionales, más aún estando en casa, y yo veo que los presidentes de gobierno van a los parlamentos en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. O sea, yo no entiendo por qué no podría ir el presidente y despacha en su ministerio, al Consejo de Ministros, circula, hace viajes a diversas partes. Hay que tener las precauciones, pero creo que hay que también guardar la institucionalidad. O sea, a mí me parece bien que tenga que ir al Congreso. Ahora, fíjate, Víctor Andrés, la redacción del artículo 135 de la Constitución te dice que lo primero que hace el presidente del Consejo de Ministros es va al Congreso y, diríamos, expone los actos que el Ejecutivo ha llevado adelante. Y esa exposición, que es la primera, va a merecer un pronunciamiento que puede motivar la censura, la denegatoria de confianza o el otorgamiento de la confianza. Y ahí termina la historia, porque es evidente que no estamos ante un gabinete que nos va a dar los nuevos planes que va a llevar adelante, la perspectiva de su gestión, porque después de 6 meses todos conocerán, todos sabemos eso, ¿no? O sea, la evaluación política que va a hacer el Parlamento, evidentemente va a abarcar en buena cuenta su desempeño público. Así y hay es. de la Constitución y el reglamento del Congreso tienen dos diferencias en lo que es el voto de censura y lo que es la cuestión de confianza. Porque el voto de censura es a iniciativa parlamentaria. Y entonces se puede formular y se debe debatir y votar entre el 4.º día y el 10.º día de formulada el voto de censura. La cuestión de confianza es a iniciativa ministerial. Y si bien se debate el día que se formula o a la sesión siguiente, la Constitución no, o sea que la censura puede votarse antes que la confianza. Claro, claro. Fíjate el orden que dice el artículo constitucional. El Congreso puede censurar al Consejo, porque evidentemente aquí lo que está es un juzgamiento político del cierre anterior. Claro. Bueno, lo cierto es que estamos en un momento político que puede convertirse en la profundización de una crisis política o también de una salida a este entrampamiento político que se ha agravado por el evidente fracaso del Ejecutivo, algo que nadie celebra, en la contención de la contención de la pandemia, en la profundización de la recesión. Nadie puede celebrar esto porque el no contener la pandemia va a afectar a la gente más pobre, a los ancianos, a la gente más desválida. La recesión de igual manera, nadie puede celebrar eso. Pero es evidente que este hecho, más todo lo acumulado políticamente en los últimos meses, pone en este momento una coyuntura muy especial. ¿Usted cree, ya preguntándole en términos políticos, que ha llegado la hora de formar algo así como una gran convergencia nacional, un gabinete de unidad nacional que permita restablecer la armonía entre los poderes del Estado, que permita a la sociedad conversar y enfrentar juntos la pandemia y la recesión que se viene? Mire, yo he pensado que lo que se requiere es la concordia, ¿no? Y hubiera sido ideal que el presidente Vizcarra, cuando asumió el cargo, luego de su primer discurso, que fue un discurso más bien de acercamiento, hubiese mantenido ese talante a efectos de generar concordia, ¿no? Yo, pero si soy objetivo en lo que percibo, veo difícil esa situación porque no noto
un ánimo por parte del Ejecutivo de conciliar. Ellos creen que todo lo que han logrado, y buena cuenta tienen razón, es sobre la base de la confrontación. Claro, el país está en otra situación, pero creo que la fórmula que ellos tienen es la fórmula de la confrontación. Antes confrontaban con el Congreso, con determinados partidos políticos, hoy confrontarán con empresarios, con determinadas actividades, etc., 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 ¿no? Pero ese es el camino que ellos han elegido y el estilo que tienen, ¿no? Bueno, pero sería un grave error del presidente Vizcarra, ¿no? Sería no tener una evaluación correcta de la situación. Hoy, una confrontación del Ejecutivo con el Congreso de ninguna manera se va a parecer a la anterior confrontación que se inició con el referéndum y la disolución del Congreso. Pero quería mencionar otro tema muy presente en la coyuntura. La recesión, el aumento de la pobreza, se habla de 3 millones de nuevos pobres. El Perú va a tener un 30% de su población bajo pobreza, ¿no es cierto? En general, la recesión, el hambre, la miseria, lo que desata es el huracán del populismo, ¿no? Este populismo que se nota en el Ejecutivo, que se nota en el Congreso, y digamos algo así como que los políticos están llegando a la conclusión que la mejor manera de hacer política es vendiendo ilusiones, sueños. Por ejemplo, hay una tendencia muy controlista de establecer controles de precios, ¿no? El tema de las medicinas, el tema de las pensiones. El Ejecutivo, que es el encargado de abastecer de genéricos al país, le echa la culpa al sector privado de que no hayan genéricos en el país, no obstante que el stock de medicinas de 4 o 5 meses se ha acabado en un mes. No, perdón, no pueden llegar a comprar. Así es. Y unas mascarillas. Esa es la verdad, ¿no? Así es. Digamos, hay esa tendencia en general, y los políticos creen que golpeando al sector privado, que es el que para la olla, pues, el sector privado provee el 85% de los recursos del Estado, ¿no? Creen que golpeando al sector privado, hablando de ricos y pobres, bueno, van a ganar votos, van a crecer políticamente. Una pregunta que quiero hacerle en este contexto, constitucionalmente, ¿es posible regular los precios en el Perú? ¿Es posible establecer controles directos o indirectos de precios como estamos viendo en el sector, en educación y salud? Mire, es importante la pregunta, Víctor Andrés, porque yo diría lo siguiente, mire, una reflexión. Del año 63 al año 90, diríamos que el Perú tuvo una suerte de, ¿cómo podríamos calificarlo?, de expansión hipertrófica del aparato estatal. El Estado prácticamente manejaba todo. El Estado tenía participación directa en empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales. El Estado manejaba la industria básica, cemento, acero, ¿no? Minería. Tenía los servicios públicos, tenía las finanzas, tenía bancos, ¿no? Me acuerdo del Banco del Sur, el Banco del Sur, el Estado inclusive manejaba los recursos de la agricultura. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que el Perú estuvo al borde de la quiebra como país, ¿no? Al borde de la quiebra como país. Entonces, estábamos como Venezuela, 60% de pobres, hiperinflación y colas para conseguir leche, arroz y papel higiénico. Así. Y si es que lo conseguías. ¿No? Entonces, yo me acuerdo las colas que hacíamos para echar gasolina porque iba a subir al día siguiente la gasolina. Así es. Y llegabas a echar la gasolina y ya no había gasolina, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, ese sistema no funciona. Entonces, lo que pasa es que hay grupos ideologizados, ¿no?, que responden para mí, que lo que buscan es profundizar las diferencias. No se entiende que el desarrollo de los países es fruto de la iniciativa privada,
¿no? Fruto del crecimiento, y que el Estado tiene un rol para, diríamos, orientar el desarrollo del país. Lo que debe es promover la creación de riqueza. Ese es el rol del Estado. Pero claro, hay sectores políticos de determinada tendencia, que ya sabemos, que lo que van a generar siempre va a ser la profundización de las diferencias y generar el enfrentamiento, porque río revuelto. Ahora, señora Primo, constitucionalmente, ¿es posible regular precios? Por ejemplo, el Ejecutivo ha sacado un decreto legislativo que obliga a los centros privados a presentar sus costos variables y fijos para negociar con los usuarios las pensiones. Eso es lo que en la práctica está planteando. En el Congreso ahora hay un proyecto de ley contra el acaparamiento y la especulación en los precios de las medicinas, por ejemplo. Todas esas cosas son posibles constitucionalmente. Mire, Víctor Andrés, lo que está ocurriendo es que parece que hay una competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo por ver cuál dicta la medida que, entre comillas, lo acerca más a la población. ¿Quién gana más fácil los aplausos? Pero no nos olvidemos que la Constitución establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia, ¿no? Combate, evidentemente, toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes. Yo he visto muchas veces en las redes, por ejemplo, se interviene en algún tipo de farmacia, algunas en provincia, se determina que el producto es un producto con fecha de vencimiento o un producto sin registro sanitario. Sin embargo, debajo de ese anuncio en las redes se colocan los logos de una conocida cadena farmacéutica. Ahí hay, en el fondo, la intención de desprestigiar el sistema económico peruano, porque generar esa imagen de que todo hay que cambiar para justamente volver a lo que ya habíamos superado. Y en el tema, por ejemplo, de las pensiones que usted ha mencionado, no solamente se vulnera, para mí, los secretos propios de la actividad económica, porque usted en esos documentos, en el estado de pérdidas y ganancias, en el balance, usted determina quiénes son sus proveedores, quiénes son sus acreedores, en fin, todos sus... Tenemos protección, porque la Constitución también nos resguarda ese tipo de situación. Inclusive, fíjese, yo le menciono una sentencia del Tribunal Constitucional. Usted recordará hace unos años que el Congreso dictó una ley para fiscalizar el destino de los fondos de las ONGs, ¿no es cierto? Y claro, obligaba a que las ONGs presenten cierta información al organismo que las, diríamos, fiscaliza o ante el cual se inscriben. Entonces las ONGs formularon una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dijo que el tema de la transparencia era propio del sector público, no del privado, y que pedir ese tipo de información vulneraba la reserva tributaria y el secreto bancario de las ONGs y consideró que era inconstitucional la norma. Hago ese recordar y nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí parece que nos olvidamos que estamos ante una situación parcial o defectuoso de los servicios que brindan los colegios o que brinda servicios. Estamos ante una situación, en el caso de los colegios, generada porque el propio Estado ha dispuesto que las clases se den por vía remota, ¿no? Entonces, más se puede calificar el servicio como defectuoso cuando se cumple en la forma que el Estado ha dispuesto. Y en segundo lugar, el promover una suerte de corte de la cadena de pagos, lo que va a generar es que hayan maestros sin pagar, que haya infraestructura que se pierda, habrá que despedir pues al que llega. O sea, es un discurso, en vez de generar un clima de concordia y de unidad y generar mesas de diálogo, analizar casos puntuales, ¿no? Seguir a promover la confrontación entre los padres de familia y los colegios hacen sus estados financieros como si el padre de familia eligiera el colegio sobre la base de cuál es el estado financiero del colegio. Uno elige un hijo sobre la base de
diríamos, la trayectoria del colegio y el nivel de enseñanza que tiene. No, Bueno. no dije el balance ni el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Pero Bueno, eso vende, porque pareciera... Claro. No, es evidente, ya se nos ha vencido el tiempo, señor Amprimo, es evidente que estamos en una ofensiva colectivista. El caso de la acitromicina es el ejemplo, ¿no? Las farmacias privadas tenían un stock de 4 o 5 meses que se acabó en un mes y unos días. Digamos, la acitromicina genérica que costaba $1.30 desapareció y quedaron las de marca, que cuestan pues 10, 12, 14 soles. A partir de ahí, a partir de ese hecho, hubo una campaña feroz contra el sector privado en las farmacias. El propio gobierno se subió a esta campaña olvidando que el Ministerio de Salud tiene 8.000 farmacias, es decir, la cadena más grande del Perú. Sin embargo, el Estado, que nada en recursos, que tiene un montón de recursos, no había comprado acitromicina, como no había comprado las demás cosas, ni pruebas moleculares, ni respiradores, ni equipo de protección especial. Bueno, pues hay una campaña contra el sector privado y todos debemos estar atentos a esto. Muchas gracias, señor Amprimo, por esta interesante conversación. A usted, Víctor Andrés. Gracias.